Iniciamos hoy como Semana del Buen Trato, que es una semana que se realiza cada año como acción de cultura democrática, familiar y ciudadana alrededor de los temas de la protección de las mujeres, de los niños, alrededor de la familia. Es un hecho que tiene mucha importancia por lo que ocurre hoy en la ciudad de Bogotá. Durante esta administración hemos adelantado un gran esfuerzo interinstitucional para prevenir, para proteger y para atender a las personas víctimas de todo tipo de violencias intrafamiliares que siguen siendo una realidad en la ciudad de Bogotá. Lo primero que quiero decir es que hemos hecho un esfuerzo para fortalecer las comisarías de familia. Hemos hecho un gran esfuerzo para profesionalizar y actualizar profesionalmente a los funcionarios de las comisarías de familia y hemos hecho un proceso con la Policía Nacional que quiero destacar como un hecho muy significativo para el país, porque la Policía Metropolitana de Bogotá y el gobierno de la ciudad han logrado desarrollar la formación de 2.000 agentes de la policía en los temas específicos de violencia intrafamiliar. Casi que podemos decir, general Guatibonza, que tenemos en Bogotá una policía preparada para prevenir y para atender casos de violencia intrafamiliar. Los hechos indican que en la medida en que la comisaría de familia se convierte en la puerta de entrada al Estado y a la justicia por parte de las familias, en esa medida la responsabilidad nuestra es garantizar que la comisaría se convierte en un espacio de confianza para las denuncias. Y con la doctora María Consuelo nos propusimos que aumentara las denuncias. Y las denuncias, cuando se aumentan, implican que hay confianza del ciudadano o de la ciudadana hacia el Estado. Si aumentan las denuncias, la responsabilidad nuestra es que aumenten las medidas de protección. Y las medidas de protección indican que hay que priorizar a las personas más afectadas por las formas de violencia. En este momento tenemos para el año 2015 un total de 22.186 denuncias. Quiero decir que hay un crecimiento importante de las denuncias, pero hay un crecimiento importante también de las medidas de protección, que ya alcanzan 16.241. Y si revisamos esto a la luz de los sujetos de las acciones de violencia intrafamiliar, tenemos que decir que el 67% de las denuncias de violencia tienen que ver con violencia intrafamiliar. Sigue siendo la violencia intrafamiliar el problema principal, pero además hay conflictos familiares que representan el 11% y maltrato infantil que representa el 10.09%. Y un delito específico que es el delito de denuncias de delitos sexuales que alcanza el 1.59%. Pero fíjense ustedes, cuando se trata de establecer cuáles son las razones, cuáles son los actores principales de la violencia intrafamiliar y de todo tipo de violencias, emergen los hombres como los causantes de esas violencias intrafamiliares en un 80%. Y cuando se trata de denuncias que tienen delitos sexuales, el 93% corresponde a hombres. No quiere decir que no haya mujeres que también son denunciadas por violencias, pero implica que el esfuerzo principal de la ciudad debería dirigirse a una cultura desde la masculinidad, sobre el respeto frente al conjunto de la familia. El otro elemento que tiene que ver con las violencias es a los tipos de violencia y en los lugares donde se presentan. En realidad se presentan situaciones de violencia intrafamiliar fundamentalmente en todos los estratos sociales, pero hay mayor incidencia en los estratos 2 y 3, lo cual nos permite focalizar las medidas de prevención en aquellas localidades donde esos estratos son predominantes,
por supuesto que nos corresponde desarrollar un trabajo mucho más efectivo de prevención. El maltrato infantil empieza desde hasta los 5 años, pero se hace más grave entre los 6 y los 12 años, porque el 44% de las denuncias tienen que ver con niños y niñas en ese rango de edad. Y hay un importante porcentaje de violencia contra personas mayores de 60 años que nos obliga a revisar los temas específicos de tercera edad y violencia intrafamiliar. Como ya dije, en relación a los delitos sexuales, las víctimas son en un 85% mujeres y hay un 14.6% de hombres que son objeto de este tipo de violencias. La mayor parte de víctimas de este tipo de delitos continúa siendo menores de edad, con un total de 96% de la población, en la que el 21% corresponde a niños de 0 a 5 años. Y en cuanto al sexo del agresor, en medida inversa de las víctimas, encontramos globalmente un 75% de agresores hombres y un 25% de agresoras mujeres. Uno de los elementos importantes que se ha logrado para la prevención de violencia intrafamiliar es el programa de educación integral de primera infancia, modalidad ámbito familiar. Porque lo que estamos logrando en las casas, en los barrios, en las localidades, es garantizar no solo la atención del niño, la atención de la mamá gestante o de la mamá lactante, sino la prevención de violencias, y en los casos en que se presenta la violencia, estamos asegurando la denuncia correspondiente para que las autoridades tomen las medidas que corresponden. Estos son algunos de los elementos que nos permiten decir, con las 36 comisarías de familia, con el fortalecimiento de las comisarías, con la relación con la Policía Nacional, con la relación que establecemos con la doctora Marta Ordóñez en la Presidencia de la República, encargada de los temas de protección frente a agresión contra mujeres, con el rol determinante de la Secretaría de la Mujer, cuyas medidas de protección van más allá en la atención psicosocial y en el acompañamiento a las mujeres agredidas, y con los convenios interinstitucionales que nos han permitido otros espacios, como el Centro de Atención para Víctimas que funciona en Palo Quemado y que es el resultado de un acuerdo con el señor Fiscal General de la Nación y la doctora Digna Isabel, con quien hemos logrado establecer en un solo sitio un lugar para que especialmente las mujeres, pero cualquier víctima, pueda presentarse a cualquier hora del día o de la noche y pueda tener la atención especial por parte de la comisaría, por parte de la Fiscalía, por parte de Medicina Legal, en tiempo real y con todos los recursos que requiere este tipo de intervención. Bogotá fue la primera ciudad del país que tuvo un CAPI y ha sido un gran éxito, y quiero reconocerlo porque esa alianza con la Fiscalía y el Distrito de Bogotá y la Policía nos han permitido darle una respuesta en tiempo real, especialmente en los casos de mujeres. Por supuesto, la violencia se sigue presentando, las mujeres siguen siendo víctimas, hay una masculinización de la violencia que tenemos que admitir si queremos buscar soluciones a este tipo de agresiones. El Congreso de la República ya tipificó como delito autónomo el feminicidio, y creo que esto nos puede ayudar también en los mecanismos de protección con las autoridades. El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y lo que queremos aquí y ahora, al declarar instalada la Semana del Buen Trato en Bogotá, es que hagamos un gran esfuerzo desde la sociedad por conciencia, si se quiere, en función de la prevención y en función del buen trato, desde las autoridades en la protección a la cual estamos obligados, y desde las entidades comprometidas en los temas de atención que merecen las personas que son cotidianamente víctimas de violencia en la ciudad de Bogotá. Muy bien, está con nosotros también la doctora Marta Sánchez, ella es secretaria de la Secretaría de la Mujer, y le damos también la bienvenida a nuestra rueda de prensa. Digna Isabel Durán, ella es directora nacional de víctimas de la Fiscalía General de la Nación. Y bueno,
Las intervenciones de ustedes son importantísimas también acá. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Jorge, General Borbosa, pues es muy importante esta semana que conmemoramos cada año para reflexionar durante una semana, del 19 al 25, como le decía muy bien Jorge Rojas, para reflexionar como sociedad frente a lo que está sucediendo con las mujeres, con nuestros niños y con nuestras niñas, y cómo articuladamente podemos trabajar con las autoridades nacionales, con la policía, con todo el distrito, para no solamente prevenir, sino también atender y proteger los derechos de todas las víctimas de violencia intrafamiliar, pero también de las violencias que se ejercen contra las mujeres en todos los lugares. Desde la administración distrital ha sido un gran compromiso avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres. Se creó la Secretaría Distrital de la Mujer y a partir de allí empezamos una labor muy fuerte para fortalecer todo lo que es la atención y el acceso a la justicia de las mujeres de manera coordinada como debe ser, en este caso con integración social, en una de las comisarías de familia donde nos encontramos y 37 que ya tiene el distrito, que se comprometió a fortalecer y que evidentemente ha sido Bogotá ese ejemplo en aplicación de la ley 1257 que busca prevenir, sancionar y fortalecer todos los mecanismos de atención para las mujeres. Bogotá cuenta con 7 casas refugio que no hay en ninguna otra ciudad del país y que son modelo de atención integral y que construyen autonomía para las mujeres. Debemos reconocer asimismo que ha habido un compromiso muy grande de parte de la Policía Nacional y de la Policía Metropolitana para avanzar en todos los diferentes casos, lo mismo de la SIGIN, en los casos inmediatos, el grupo GEDES para la atención inmediata de casos de atención a violencia sexual, hay cada vez mayor interés también por los diferentes cuadrantes de la policía a través de los consejos locales de seguridad para las mujeres que tenemos, de actuar como primeros respondientes de una manera muy profesional y atendiendo a todo lo que la normatividad dice, pero también de articularnos. Hemos recibido respuesta cuando suceden los casos en Transmilenio, de todos los diferentes casos que están sucediendo, no solamente la visibilización de los casos, de lo que sucede al interior de las familias, sino también lo que está sucediendo en el espacio público, es muy importante decirlo. Asimismo, desde la Fiscalía ha habido una respuesta inmediata para cada vez generar más grupos que den respuesta a las diferentes violencias contra las mujeres. En este momento existe un grupo para responder a las agresiones con agentes químicos cuando se suceden, para atender los casos de violencia sexual, y cada vez estamos trabajando articuladamente. Hace cerca de 3 meses tuvimos un proceso de formación con cerca de 300 fiscales y este año, como bien lo señalaba el secretario de Integración Social, dentro de una semana vamos a hacer un proceso ya de graduación de más de 1.000 policías, 2.000 policías que se formaron conjuntamente entre la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de la Mujer, para dar respuesta oportuna a las violencias contra las mujeres. Sabemos que no disminuyen, pero las mujeres cada vez están denunciando más. Junto con Secretaría de Salud implementamos una línea de atención 7 días a la semana, la línea 01-8112-137, donde cada vez más mujeres acuden a pedir ayuda, asesoría frente a diferentes formas de violencia y también a casos de salud sexual y reproductiva. Hoy, Jorge, General, Digna, hoy tenemos el gran orgullo de presentar un gran balance de la Bogotá humana en lo que es la semana del buen trato, pero sobre todo en lo que es la prevención, sanción de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo también de la protección de las mujeres. Por eso me uno al símbolo que existe. Los invito también a que lo hagamos, que toda la ciudadanía lo haga. Yo protejo los derechos de las mujeres, yo protejo los derechos de las niñas y de las niñas en esta ciudad,
porque esto no lo hacemos solas como institución. La ciudadanía tiene que sumarse a rechazar cada vez más la violencia contra las mujeres y que esto no sea más de tolerancia social. Esta semana es para decir no más violencia contra los niños y niñas, no más violencia contra las mujeres. Esa es la invitación que estamos haciendo hoy. Entonces, yo protejo a los niños y a las niñas, yo protejo los derechos de las mujeres en esta ciudad. Buenos días a todos y a todas, gracias por su invitación. Sí, la Fiscalía General de la Nación, en efecto, reconocedora de la situación por la que han venido históricamente atravesando las mujeres, y que seguramente día a día vemos que las denuncias se dan con mayor frecuencia, en mayor cantidad, y nos preguntamos si es un escenario en el que se nos presenta hoy en día o si es una situación que siempre ha sucedido, siempre ha acaecido, pero que esa violencia contra la mujer había sido entendida casi como una conducta corriente y natural, que ni siquiera se denunciaba. Creemos que concluyen varios factores, entre otros como también las situaciones de violencia generalizada, el mismo conflicto, pero hemos hecho un trabajo importantísimo en el cual hemos querido visibilizar la situación de las mujeres que han venido siendo violentadas y que desafortunadamente no podemos proteger a todas y cada una, pero sí estamos haciendo unos esfuerzos importantes, unos esfuerzos que hemos considerado no pueden ser aislados. Es por eso que estamos aquí reunidos hoy con la Secretaría de Integración Social del Distrito, con la policía, con el alto comisionado, el representante del alto comisionado para la mujer, la Secretaría de la Mujer y varias entidades que, aunque no están hoy aquí presentes, como el ICBF, como la Unidad de Víctimas, como Medicina Legal, han sido los aliados estratégicos, porque cuando las mujeres llegan a la Fiscalía a denunciar un delito del que han sido objeto, particularmente hechos de violencia como violencia intrafamiliar o violencia sexual, pues no solamente llegan con esta denuncia, llegan con una serie de situaciones que son parte de ellas, de las mujeres, situaciones de carácter social, de carácter psicológico, de carácter económico, y que nosotros como Fiscalía no podemos abordar de manera integral. Entonces, esta estrategia en la que somos reconocedores de que la integralidad, trabajando con la Secretaría de la Mujer, que tiene asiento allí en el Centro de Atención Penal Integral a Víctimas, la Secretaría de Integración Social, que es un componente importantísimo, porque si es una mujer que llega agredida, pero esa mujer además necesita de otras componentes de atención que nosotros como Fiscalía, dentro de la investigación que se inicia, no le vamos a poder brindar. Pero si estamos en una alianza importante con quienes pueden hacerlo, es una valoración inmediata de medicina legal, es una atención inmediata de la Secretaría de Integración Social, es un abordaje especial de todos aquellos de violencia basada en género que lo hacemos a través de la Secretaría de la Mujer. Pero adicionalmente hay un componente valiosísimo en la investigación, y es todo el tema de los actos urgentes que se deben realizar de manera inmediata, como su nombre lo indica, pero a veces no es tan evidente que así sea, y por eso la participación y ese abordaje que se hace a través de la Policía Nacional, a través de la policía que realiza junto con el CTI todos estos actos urgentes de los que venimos hablando, pues permiten la celeridad de los procesos, permiten el recaudo de todo aquel material probatorio que más adelante va a servir para las investigaciones. Entonces, el avance que hemos hecho, y creo que aquí el mensaje es importante, es que tenemos que articular con todas las entidades. Cada una tiene un rol importante, pero si cada una hace un papel o una tarea de manera individual, desarticulada, pues esos esfuerzos importantes quedan un poco reducidos a que las mujeres tengan que ir y golpear en cada sitio para que se le preste una atención. Entonces es importante ese abordaje desde todas las entidades en un mismo lugar, que no tengan que ir a hacer una fila, a pedir una ficha, a hacer 100 diligencias más para que les hagan una valoración médica, por ejemplo. Que si no tienen lugar en donde refugiarse, pues que ahí mismo se solucionen las situaciones. En fin, es un trabajo importante.
pero adicionalmente también es un trabajo que se hace en otras líneas que no solamente tiene que ver con el ámbito de la violencia intrafamiliar. La mujer viene siendo agredida en otros escenarios, como los escenarios laborales, como todas estas prácticas desafortunadamente que han venido siendo repetitivas, como es el tema de agresiones con agentes químicos, en el cual se ha diseñado desde la Fiscalía una estrategia y un protocolo, una ruta de atención y de abordaje a todo este tipo de víctimas de este lamentable delito. Asimismo, en temas de violencia sexual se ha trabajado intensamente a partir de la promulgación de la ley 1719 y la 1257, son las dos. Entonces, brindar esas medidas de protección que no necesariamente tienen que ver con que exista una investigación y se requiera de que las víctimas a través de un proceso penal puedan ingresar estas medidas, sino que es solamente con el hecho de que denuncien, con el hecho de que pongan de manifiesto la situación de que están siendo objeto, puedan tener acceso a estas medidas de protección. En fin, creo que el mensaje aquí desde la Fiscalía particularmente es seguir trabajando mancomunadamente, seguir aunando esos esfuerzos para que la atención, la orientación, todo aquello que pueda recibir una mujer que ha sido víctima de agresión, víctima de violencia, sea mucho más efectiva y pueda redundar en ese reconocimiento de que tanto hablamos a veces con mucha elocuencia, pero que en la realidad es distinto. Cuando hablamos de enfoque de género, de enfoque diferenciado, de goce efectivo de derechos, de acceso a la justicia, de no repetición, de reconocimiento y reparación del daño, entonces creo que es el momento de que todos estos conceptos muy importantes sean llevados a la práctica y no hay otra manera distinta que trabajando en conjunto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, 2.000 policías formados en atención integral a mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, Mayor General Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Bienvenido también a esta rueda de prensa, la Semana del Mujer. Bueno, muchas gracias. Sí, realmente son 2.000 policías los que vamos a graduar ya la próxima semana. Obviamente los vamos a invitar para entregarles su certificación como capacitados en el tema de atención a mujeres víctimas de violencia. Ahí yo tendría que decir que la policía, nosotros somos los primeros testigos de lo que pasa en la ciudad de Bogotá. Las 24 horas del día la policía está trabajando y la policía está recibiendo constantes llamadas que de primera mano conocemos el maltrato de las mujeres, el maltrato de los niños, el maltrato también de las personas. Esa preocupación nos ha hecho a que nos unamos con la Alcaldía Mayor, nos unamos con la Fiscalía, iniciamos investigaciones y todos estos delitos que se han presentado en casos de violencia contra la mujer, con agentes químicos, como usted decía, solamente ayer presentamos a 2 personas capturadas precisamente por eso. Un estudiante de una universidad cercana acá. Entonces, lo primero que tenía que decir es que el tema de que se hayan aumentado las denuncias significa que hay confianza en la autoridad y que nos estamos sacando los números reales de lo que sucede en la ciudad de Bogotá. Anteriormente teníamos una cifra negra, una cifra que era basada únicamente en estadística. Hoy día podemos decir que en la medida que tenemos denuncias podemos tomar mejores decisiones, podemos tomar mejores medidas y podemos también hacer muchas más investigaciones y también podemos, de acuerdo a la ley del Estado colombiano, pues castigar a los responsables. Ahí es importante resaltar que los 2.000 policías, la preocupación nuestra es precisamente la protección de la familia, de las mujeres, de los niños. Y ahí tenemos un grupo especial de la policía que también está investigando todos los delitos que sean cercanos, pues, que sean en lo cual estén involucradas mujeres y niños. Ahí obviamente que esta semana que inicia de buen dato, pues nosotros estamos totalmente adaptados y de acuerdo con esta semana vamos a incrementar nuestro buen dato también de nosotros mismos, entre los policías, con nuestras familias, con los ciudadanos que servimos. Vamos esto viene todo el año, pero vamos a que esta semana todo el mundo al menos está siendo el símbolo del buen trato de toda la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. También le queremos dar la palabra al doctor Lucas Calderón, asesor de la consejería. Buenos días, agradecer a la Alcaldía Mayor, a la Secretaría de Integración Social, este esfuerzo por fortalecer y darle continuidad a este proyecto que inició Marta Ordóñez ya en el 2008 y otros activistas por el buen trato. Yo quiero aprovechar para invitar a los y las ciudadanas a vincularse a la agenda distrital de la Semana del Buen Trato. Está en la página de internet de la Secretaría de Integración Social. Allí hay muchas actividades de corte académico, de corte lúdico, locales, distritales, para que reflexionemos todos y todas conjuntamente sobre la oportunidad que nos presenta el buen trato para resignificar las relaciones entre las personas, entre hombres y mujeres, entre adultos mayores, entre niños, niñas y adolescentes. Este es un espacio de reflexión clave porque la paz no solo es un proyecto nacional que afecta digamos el espacio del conflicto armado, sino que también tiene que reflejarse en la forma como nos comportamos en todos los espacios, en los espacios privados. La Secretaría de la Mujer de Bogotá mencionaba el tema del transporte público, un espacio donde se presentan muchos conflictos y muchas vulneraciones a los derechos, especialmente los derechos de las mujeres, los derechos a una vida libre de violencias de las mujeres, pero también en la convivencia dentro de la familia, en otros espacios privados. Entonces ahí hay una reflexión muy importante. También quisiera invitarlos a todos y todas a vincularse a la campaña del Secretario General de las Naciones Unidas y del Gobierno Nacional Pinta tu Mundo de Naranja, el 25 de noviembre, que va a ser un espacio de reflexión sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres que tiene diferentes magnitudes. También aprovechar este espacio un poco para recordar que la violencia nos afecta a todos y todas de diferentes maneras. El Estado tiene un reto importante. La Consejería ha lanzado recientemente el segundo estudio de tolerancia institucional y no institucional contra la violencia contra las mujeres. En ese realizamos unos hallazgos fundamentales acerca de cómo los y las funcionarias públicas percibimos y atendemos las violencias contra las mujeres. Hay que desnaturalizar la violencia contra las mujeres, hay que dejar de responsabilizar a las víctimas, ya bien sea niños, niñas, adolescentes o mujeres, de la violencia de la que son víctimas. La sociedad tiene que volcarse en su protección. Reconocer también que desde la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer venimos trabajando y realizando unos esfuerzos para el fortalecimiento de las comisarías de familia. Tenemos unas herramientas de fortalecimiento a las comisarías de familia. Y finalmente yo quisiera aprovechar para invitarlos también al encuentro de investigaciones en asuntos de género que se va a realizar el próximo 26 de noviembre en la Universidad del Rosario a las 8 de la mañana, que es un espacio donde se van a presentar los diferentes avances en materia de investigaciones en asuntos de género, en reflexiones sobre los retos que tiene que realizar la sociedad y el Estado para mejorar la protección de las mujeres, mejorar los esfuerzos de la sociedad para desnaturalizar la violencia. Muchas gracias. ¿Tenemos algo para agregar antes de que los medios de comunicación arranquen entonces con las preguntas? ¿Tenemos preguntas de parte de los medios de comunicación? Yo tengo una sola pregunta para... Nombre, medio, por favor, y pregunta. María Camila Díaz, de Noticias Caracol, para la señora funcionaria de la Fiscalía. Quería preguntarle qué va a pasar con esas 8.000 denuncias que se encuentran represadas en la Fiscalía y que no han sido atendidas por violencia intrafamiliar. Gracias. Las denuncias que han llegado a la Fiscalía se les da tratamiento y cuando ingresan a través de los centros de atención penal integral son inmediatas, se realizan los actos urgentes, se presta el abordaje integral. El dato que usted me proporciona, pues habrá que revisarlo porque de los que han ingresado este año, que han sido 1.300 aproximadamente en los últimos 6 meses, todas han tenido el tratamiento del que les hablábamos hace un momento
no solamente en el inicio de la investigación de los actos urgentes, en el abordaje integral, sino en la valoración médico-legal que se debe presentar, en las medidas de protección que además allí tenemos la participación de las 24 horas del día de la Comisaría de Familia que la Secretaría de Integración ha previsto para que permanezca allí y se puedan prestar además las medidas de protección. Sin embargo, revisaremos ese dato que usted tiene para verificar cuáles son esas denuncias de las que usted habla que se encuentran en sus casos. Gracias. ¿Tenemos más preguntas? ¿Hay una pregunta de algún medio de comunicación? Bueno, hay otros medios que ya vienen en camino, creo que algunos de ustedes vamos a dar una pequeña esperita. Entonces, ¿no hay más preguntas por el momento? Ok, de periodistas. Bueno, entonces, le damos inicio a partir de hoy a la Semana del Buen Trato en Bogotá, que le da precisamente la bienvenida la Bogotá Humana, la Secretaría de Integración Social. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que han estado con nosotros acompañándonos durante esta rueda de prensa, la doctora Digna Isabel Durán, directora nacional de víctimas de la Fiscalía General de la Nación, también la doctora Marta Sánchez, secretaria de la Secretaría de la Mujer, también al mayor general Humberto Guatibosa, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y por supuesto nuestro secretario de Integración Social, el doctor Jorge Rojas Rodríguez, Lucas Calderón, asesor de la Consejería. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias también a todos los medios de comunicación por hacer presencia en nuestra Semana del Buen Trato, que arranca a partir de hoy. También muchísimas gracias a Adela Guzmán, comisaria de la Comisaría de Familia, que nos abrió las puertas aquí en esta comisaría de la localidad de Teusaquillo. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en este recorrido. Bueno, en la Secretaría no tenemos la cifra del número de feminicidios, se sigue presentando, a pesar de que se aprobó una ley, a pesar de que la ley fue sancionada, se siguen presentando en todo el país casos de violencia que terminan en la muerte de las mujeres por su condición de mujeres. Lo que es más importante ahora es cómo prevenirlos. Y la prevención no es solo extender las comisarías de familia, fortalecer las comisarías de familia, sino que estamos haciendo una labor de prevención a través de un programa que se llama Ámbito Familiar.
y es profesionales en las casas, cuidando a los bebés y protegiendo a las mamás lactantes y gestantes que conocen de casos de violencia intrafamiliar, que los ponen enseguida en conocimiento de las autoridades o que contribuyen a prevenir. En Bogotá hay cada vez más conciencia, las mujeres se han empoderado de tal manera que es cada vez más difícil que lo puedan hacer con impunidad, pero todavía no tenemos que proteger los mecanismos de justicia, y creo que esta alianza interinstitucional con la Fiscalía, con la Defensoría, con la Policía, el Distrito y la Nación nos permite decir vamos por un camino que, si se fortalece, es el camino correcto para prevenir estas violencias. Secretario, ¿cómo se comporta la violencia intrafamiliar por estratos y sobre todo a población entre qué edades afecta? Estamos hablando básicamente de los estratos 2 y 3, pero todos los estratos, en todos los estratos hay formas diversas de violencia intrafamiliar. Las principales formas de violencia son la violencia intrafamiliar, pero también tenemos conflictos familiares, en los casos en los cuales nosotros tenemos una competencia limitada porque corresponde al bienestar familiar resolver los casos y las competencias que tienen que ver con los conflictos familiares. Nuestra decisión es fortalecer la prevención y fortalecer la protección a través de nuestras comisarías de la mujer. Secretario, muchísimas gracias. Pues compañeros, con esta información nos despedimos por lo pronto. Desde la localidad de Teusaquillo, sigan ustedes con más noticias en el primer café. Sí, mira, es muy importante decir que la Semana del Buen Trato tiene un gran sentido, y es que la ciudadanía en esta semana se ponga en modo de las buenas relaciones al interior de la familia. Queremos generar entornos protectores y territorios seguros con una paz sostenible, y la paz empieza al interior de las familias. Por eso es que es muy importante también hablar de cifras, por supuesto. En Bogotá la violencia intrafamiliar cada día se ha denunciado en un mayor porcentaje, y para nosotros es una gran satisfacción porque nos está permitiendo hacer una intervención específica en esa violencia intrafamiliar para generar al interior de las familias relaciones democráticas. Por ejemplo, las comisarías de familia han recibido 22.000 denuncias por violencia intrafamiliar y han impuesto 17.000 medidas de protección, siendo de estas el 80% a mujeres favorecidas de esta medida de protección. Eso significa que cada medida de protección que sea efectiva, que sea oportuna, es una mujer menos que va a terminar falleciendo a manos de su pareja o de su esposa. ¿Son mujeres en qué rango de edad, de estratos? ¿Quiénes son los mayores victimarios? Bueno, por supuesto, los hombres han sido los que han liderado las agresiones contra las mujeres, y infortunadamente las mujeres que más acuden a las comisarías de familia con este tipo de víctimas son las mujeres entre 27 y 59 años de edad, de los estratos 1, 2 y 3. No quiere decir que en los estratos 4, 5 y 6 no se dé violencia, claro que también, pero no se denuncia ante las comisarías de familia porque estos estratos tienen una capacidad económica que les permite acceder a otros medios judiciales. Pero los servicios de las comisarías de familia son gratuitos, pero además son especializados con abogados, con psicólogos, con trabajadores sociales, los comisarios y las comisarias especializados, formados, que les permiten hacer una intervención efectiva. Pues por esa razón invitamos a que se promueva la denuncia, que siga aumentando la denuncia, porque nos va a permitir seguir interviniendo la violencia. ¿Cuántos casos de feminicidio se han registrado? Infortunadamente esa cifra no es del resorte de la Secretaría de Integración Social, porque las comisarías de familia no son profesionales para conocer de esta situación. Entonces, por eso no la tenemos. Nosotros hacemos cuando nos referimos a las cifras que saca Medicina Legal. Eso en el espacio público tenemos que hacer más, pero también en el espacio privado. De puertas adentro, la mujer no puede ser sometida a ninguna forma de violencia. Y eso va a depender de la decisión de la mujer de denunciar, pero también de la conciencia del hombre, que realmente emerge como victimario, para que entiendan que a las mujeres se les respeta por sus derechos y por sus dignidades. Porque Bogotá sigue siendo una ciudad en donde se presentan casos continuos de violencia contra las mujeres y de violencia intrafamiliar. Y tenemos que revisarnos desde la política pública y revisar en qué avanzamos y en qué nos equivocamos. Es una vergüenza que Bogotá
presente estadísticas de 391 mujeres muertas en circunstancias de violencia en los últimos 3 años. Y no vamos a decir que es menor que lo que pasa en México o en Brasil. Es un problema que tenemos en Bogotá, ese modelo patriarcal, esa emergencia de un machismo que todavía hace parte de una pseudocultura urbana. Tenemos que erradicarlo y eso se logra con un marco institucional, con un marco legal. Tenemos normas, tenemos leyes, tenemos Secretaría de la Mujer, tenemos comisarías de familia, entonces tenemos que fortalecer la respuesta pública. La primera respuesta pública es que la comisaría se convierta en una puerta de entrada de confianza entre la mujer o la familia y la justicia. Y en eso estamos trabajando, de tal manera que se presentaron 22.000 denuncias de violencia intrafamiliar en el último año y hemos emitido 17.000 medidas de protección. Es decir, más denuncias, lo cual es bueno que la gente denuncie, que las mujeres denuncien, pero más medidas de protección, lo cual es bueno porque indica que el Estado está cumpliendo la tarea, que es insuficiente si no hay medidas de protección. Porque como yo lo he dicho, es muy importante que las mujeres que denuncian ser víctimas de agresión no tengan que regresar a su casa a dormir con el victimario. Esa es parte de la discusión que hace este seminario ahora. Usted habla del feminicidio ya como en los últimos 3 años, una cifra alarmante, pero las cifras que tiene este último año, las más recientes. Bueno, estamos consolidando las cifras que mañana se van a presentar en un estudio, pero la más reciente es los últimos 3 años, que nos habla de 390. ¿El último año no tiene? En el último año sí hay, pero la podemos actualizar en el informe que vamos a presentar mañana. Bueno, muchísimas gracias. Okay.